Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Esta es la clase 8, la octava clase, que corresponde al día 22 de mayo del año 2020. Y vamos a hablar un poquito sobre el significado de la palabra conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? La palabra conocimiento viene del latín, cognoscere. Está formada con el prefijo con, que significa todo o junto, y la palabra nocere, o sea, es el conocimiento. El conocimiento se estudia desde la antigüedad clásica y es un área importante dentro de los estudios filosóficos, psicológicos y científicos en general. En sí, ¿qué es el conocimiento? El conocimiento es la acción y el efecto de conocer, es decir, de adquirir información valiosa para comprender la realidad por medio de la razón, el entendimiento y la inteligencia. Se refiere pues a lo que resulta de un proceso de aprendizaje. Bueno, ya dije que proviene del latín cognoscere, formada con el prefijo con, que significa todo o junto, y la palabra nocere. En cuanto a las características y propiedades del conocimiento, el conocimiento es siempre cultural, es decir, conforma cultura. El conocimiento suele ser susceptible de expresarse y transmitirse a través del lenguaje. Otra más, el conocimiento es codificado, es decir, requiere un código o lenguaje para su comunicación. El conocimiento orienta el pensamiento, el comportamiento y los procesos de toma de decisiones de los seres humanos. También tenemos que decir que es un fenómeno complejo, determinado por variables biológicas, psicológicas y sociales. El proceso de construcción del conocimiento es sumamente complejo y atiende a muchas variables, por la cual existen diversas escuelas dedicadas a la formulación de una teoría del conocimiento. Algunos autores son, por ejemplo, Jean Piaget, a través de su teoría de desarrollo cognitivo, o Lev Vygotsky, a través de su teoría sociocultural. Se reconoce que en una lectura general pueden reconocerse las siguientes vías elementales para adquirir conocimiento. Primero, la autoridad. Segundo, la tradición. Tercero, la intuición. Cuarto, la experiencia. Y quinto, la investigación científica. En cuanto a los tipos de conocimiento, existen dos grandes tipos de conocimiento. Uno es el conocimiento a priori, o sea, antes, y el otro es el conocimiento a posteriori, o sea, posteriormente. El conocimiento a priori, o sea, es lo siguiente: el conocimiento puede ser a priori cuando se basa en un proceso de la razón personal o la introspección para formularse, sin verificación en la experiencia. En cambio, en el conocimiento a posteriori, se habla de conocimiento a posteriori cuando surge a partir de una experiencia, y esa misma experiencia se vuelve en una validación del aprendizaje. Esa es la diferencia entre conocimiento a priori y a posteriori. Existe un conocimiento filosófico, existe un conocimiento empírico, existe un conocimiento científico, existe un conocimiento teológico. Ya todas estas cosas las hemos hablado en clases pasadas.
Pero a nosotros, por el momento, en primer lugar, lo que nos importa mucho, ¿qué es el conocimiento científico? ¿Cuál es el significado del conocimiento científico? El conocimiento científico se denomina al conjunto ordenado, se denomina conocimiento científico al conjunto ordenado, comprobado y sistematizado de saberes obtenido de forma metódica y sistemática, a través del estudio, la observación, la experimentación y el análisis de fenómenos o hechos, para lo cual se vale de una serie de rigurosos procedimientos que dotan los datos y las conclusiones obtenidas, que le dan validez, le dan objetividad y le dan universalidad. El conocimiento científico es ordenado, es coherente, preciso, objetivo y universal, y se estructura como un sistema verificable e interrelacionado de conocimientos que nos permite comprender y explicar la realidad y los fenómenos de la naturaleza. Como el conocimiento científico se vale del método científico, que es un conjunto de normas y procedimientos por el cual un científico debe regirse para realizar un estudio o investigación, cuyos resultados tengan validez científica. Vamos a mencionar algunas de las características del conocimiento científico, o que tiene que tener el conocimiento científico. Tiene que ser crítico, tiene que ser fundamentado, tiene que ser metódico, tiene que ser verificable, tiene que ser sistemático, tiene que ser unificado, tiene que ser universal, tiene que ser objetivo, tiene que ser comunicable, tiene que ser racional, tiene que ser provisorio y tiene que ser explicativo. Los objetivos del conocimiento científico son entender y explicar con objetividad, rigurosidad y precisión el porqué de las cosas. También descubrir las relaciones constantes en los fenómenos. Establecer las leyes y principios a que obedecen dichos fenómenos. Comprender los procesos o leyes que rigen la naturaleza y establecer conclusiones de validez universal. Entonces hablamos qué es el conocimiento y qué es el conocimiento científico. Vamos a mencionar ahora qué es la metodología científica. ¿Qué es la metodología científica? La metodología científica se define como el procedimiento investigado. La metodología científica se define como el procedimiento investigativo utilizado esencialmente en la creación de conocimiento basado en las ciencias. Se llama científico porque la investigación se encuentra fundamentada en lo empírico y en la medición, ajustándose a los principios específicos de las pruebas de razonamiento. Repito la definición de metodología científica. La metodología científica se define como el procedimiento investigativo utilizado esencialmente en la creación de conocimiento basado en las ciencias. Y se llama científico porque la investigación se encuentra fundamentada en lo empírico y en la medición, ajustándose a los principios específicos de las pruebas de razonamiento. Otra palabra que ustedes van a escuchar por ahí es la palabra paradigma.
paradigma interpretativo y paradigma interpretativo en investigación y sus características. El paradigma se define desde la epistemología. El paradigma se define desde la epistemología, la ciencia del conocimiento, como aquel gran conjunto de creencias que permiten ver y comprender la realidad de determinada manera. Dichas creencias incluyen también ciertas preconcepciones y creencias filosóficas que en un determinado momento comparte la comunidad científica. Como es posible intuir, los paradigmas se encuentran en constante cambio, cambios que guardan relación con los avances y descubrimientos científicos que a veces abren nuevas perspectivas y horizontes. El paradigma interpretativo en investigación es una forma de entender el conocimiento científico y la realidad. Se trata de un modelo de investigación que se basa en la comprensión profunda de la realidad y de las causas que la han llevado a ser así, en lugar de quedarse simplemente en lo general y en las explicaciones casuales. El modelo científico parte de una investigación cualitativa que busca estudiar un tema en profundidad para comprenderlo plenamente. Por ello, es típico de las ciencias humanas y sociales, al contrario del paradigma cuantitativo que se puede encontrar más a menudo en las ciencias puras. Repito, este paradigma es típico de las ciencias humanas y sociales. En cambio, me refiero al paradigma interpretativo e investigativo, ¿no? En cambio, el paradigma cuantitativo lo podemos encontrar más a menudo en las ciencias puras. Vamos a mencionar algunas características del paradigma interpretativo. El paradigma interpretativo se centra en la forma en la que se genera el conocimiento sobre los individuos y las culturas. Para los proponentes de este método de investigación, el conocimiento surge de la interacción entre el investigador y el objeto de estudio. Ambos son inseparables, porque el mero hecho de realizar una observación ya cambia el resultado de la misma. Por lo tanto, el paradigma es más típico de las ciencias que estudian al ser humano, como la psicología, la antropología o la sociología. El paradigma no busca explicaciones generales para fenómenos a partir de cosas concretas, ¿no? Como sí lo hacen otras corrientes como la investigación cuantitativa. Por el contrario, su objetivo principal es comprender en profundidad el objeto de estudio, principalmente mediante la observación. Los proponentes de este modelo de investigación consideran la realidad como algo cambiante y dinámico, por lo que estarán dentro de las corrientes fenomenológicas. Van en contra de los supuestos del positivismo, están en contra del positivismo,
que plantea comprender la realidad para luego formular predicciones. El paradigma interpretativo tan solo quiere describir la realidad tal cual es. Los principales métodos de investigación del paradigma interpretativo son la observación y la entrevista. Y cada uno se utiliza más o menos en función del objeto concreto de estudio. Debido a esto se pone un mayor énfasis en la práctica que en la teoría. Y desde este paradigma no se suelen formular grandes cuerpos teóricos para explicar la realidad. Y en cuanto a la relación entre el investigador y el objeto en estudio, ambos colaboran y se comunican para conseguir alcanzar la mejor versión posible del conocimiento. Esto es muy distinto a lo que ocurre en la investigación cuantitativa, en la cual la relación entre el investigador y el sujeto de la investigación no influye en el resultado final de la misma. También hemos escuchado hablar la palabra teoría. ¿Qué es la teoría? ¿Qué es teoría? Teoría es un término que proviene del griego, que en el contexto histórico significaba observar, contemplar o estudiar, y se refería más bien a un pensamiento especulativo. Luego, en su evolución a través del tiempo, la palabra teoría pasó a designar el conjunto de ideas base para un determinado tema, que busca transmitir una visión general de algunos aspectos de la realidad. Está constituido por un conjunto de hipótesis. Hay dos categorías de ideas que pueden desembocar en teorías. Una es la conjetura. Si una suposición o no es respaldada por las observaciones. Y otra es la hipótesis, que está respaldada por observaciones comprobables. A pesar de ello, una hipótesis puede resultar falsa, no siempre las hipótesis son verdaderas. Cuando esto ocurre, la hipótesis debe ser modificada para adaptarse a la observación o ser directamente descartada. En ciencia, a un conjunto de descripciones de conocimiento se le llama teoría solamente, cuando tiene una base empírica firme. Repito, en ciencia, a un conjunto de descripciones de conocimiento se le llama teoría solamente cuando tiene una base empírica firme. Estamos hablando de las teorías. Una teoría científica, ¿qué es una teoría? Es la parte especulativa de una ciencia en contraposición a la práctica. Y se trata de un sistema consistente formado por observaciones, ideas y axiomas o postulados. Y todo ello constituye un conjunto que trata de explicar ciertos fenómenos. Ejemplos de teorías científicas hay muchísimas: la teoría del caos, la teoría de la comunicación, la teoría del conocimiento, la teoría de la evolución, la teoría de los juegos, la teoría de la relatividad, etcétera, etcétera. Tenemos que decir también que en muchas circunstancias la teoría es vista como un modelo de la realidad. Una teoría tiene que ser de alguna manera verificable. Muchos científicos argumentan que las creencias religiosas no son verificables y por lo tanto no son teorías, sino... Bueno, entonces continuando, vamos a repetir este párrafo.
Muchos científicos argumentan que las creencias religiosas no son verificables y por lo tanto no son teorías, sino materias de fe. Popularmente, teoría es una palabra que se utiliza para referirse a un conjunto de ideas abstractas, para explicar algún acontecimiento. Incluso permite hacer predicciones de ese acontecimiento. Y también se utiliza para describir algo difícil de lograr en la práctica, por ejemplo, sus ideas para mejorar la situación del país son pura teoría. Es un ejemplo. Ahora también el término teórico, la palabra es teórico, o si no también decir en teoría tal cosa, es utilizado para señalar diferencia entre los datos obtenidos del modelo respecto a los fenómenos observables en la experiencia o experimento de la realidad. Frecuentemente indica que un resultado particular ha sido predicho por la teoría, pero no ha sido aún observado. Otra palabra que ustedes han escuchado es la palabra verificación. Verificación es la acción de verificar. ¿Qué es esto? Verificar, comprobar o examinar la verdad de algo. La palabra verificación viene de verificare. Verificare es un verbo verificare, que es la suma de dos partes, claramente diferenciada. Veritas, la palabra veritas, que puede traducirse como verdadero, y facere, que significa que actúa como sinónimo o funciona como sinónimo de hacer. Muy bien. Eso es etimológicamente. Entonces la verificación es la acción de verificar. La verificación suele ser el proceso que se realiza para revisar si una determinada cosa está cumpliendo con los requisitos y normas previstos. Repito, la verificación suele ser el proceso que se realiza para revisar si una determinada cosa está cumpliendo con los requisitos y normas previstas. Un ejemplo, por ejemplo, las obras ya están terminadas. Ahora falta que pasen las autoridades estatales a realizar la verificación de las instalaciones. ¿Verdad? La noción de verificación es muy frecuente en la computación, se usa en la computación, en el derecho y en el ámbito de las ciencias en general. Todo tiene que ser verificable. Puede decirse que la verificación es un paso imprescindible para comprobar o refutar una teoría o una hipótesis. Es decir, para nosotros afirmar una teoría o una hipótesis, tiene que ser todo verificado. Y ahora, también debemos decir que la verificación, de todas maneras, no siempre garantiza la verdad, ya que puede apelar a relaciones de causa y efecto que no tienen correspondencia. Por ejemplo, un hombre que vive en una ciudad y que lleva un colgante rojo afirmando que dicho amuleto impide que le ataquen los leones, puede postular como verificación de su creencia que nunca fue mordido por estos animales, ¿verdad? Es decir, él se pone un colgante rojo para que no ataquen los leones. Y dice que gracias a ese colgante rojo nunca lo mordieron o lo atacaron los leones. Entonces hemos visto verificación desde el punto de vista etimológico y su significado. Y que no siempre lo verificable garantiza la verdad.
Otra palabrita que ustedes van a usar y van a leer siempre, falsedad. Si vamos al diccionario, como sinónimos de falsedad, encontramos engaño, mentira, calumnia. Y como antónimos, o sea, lo opuesto de falsedad, encontramos autenticidad, veracidad, sinceridad. El término falsedad se utiliza para denominar la ausencia de veracidad de cierto objeto o de un individuo. La falsedad puede ser considerada una mentira por establecer algo que no es cierto o por alterar la verdad respecto a cierto elemento. El término falsedad aplicado a una persona apunta a su personalidad, mientras que aplicado a un objeto apunta a las características del mismo que demuestran que no es verdadero. Cuando se habla de la falsedad de un objeto, este suele presentar ciertos elementos que demuestran que no es auténtico. Generalmente, un objeto falso es aquel que representa una imitación del original e intenta copiarlo. Un ejemplo es el caso de los billetes falsos o la ropa que imitan las marcas famosas, ¿verdad? Es falso, quieren engañar al público, ¿no? En un ser humano, la falsedad se relaciona con la mentira y con la hipocresía. Una persona será falsa cuando aparenta ciertos sentimientos. Una persona falsa aparenta tener ciertos sentimientos o características que no son reales. Así como de actitudes de una persona pueden demostrar falsedad, por ejemplo, las actitudes. Por ejemplo, cuando alguien finge ser simpático para obtener ciertos beneficios, siendo esto es bien falso, ¿no? O sea, está siendo falso. Muestra una cara para obtener un beneficio, pero es todo lo contrario. Todo aquello que sea considerado falsedad lo es por un acto voluntario, es decir, es hecho adrede. En el ser humano, la falsedad constituye algo negativo. Desde un dicho famoso acerca de la falsedad humana, y muchas veces a las personas que presentan estas características, se le dice que son locos con piel de cordero, son falsos. Hay falsedad en las marcas, ya mencionamos también. O sea, también, por supuesto, cuando vas a verificar teorías, nosotros en la filosofía, en la ciencia, tenemos que ver, ¿es verdadero o es falso? ¿Verdadero o falso? Pero sin atajos, ¿no? Porque si no, seríamos falsos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que establecer si es verdadero o falso, pero sin atajos, si no nos estaríamos mintiendo a nosotros mismos. Otra palabrita que la ciencia tiene que recurrir es la inducción. ¿Qué es la inducción? La inducción viene del latín, inductio, es la acción o efecto de inducir. ¿Y qué significa eso? Persuadir, instigar, ocasionar. Por ejemplo, el niño actuó de esa manera por la inducción de sus padres. Aun sino otra, el líder de la secta religiosa trabaja mucho en la inducción de sus seguidores. Otra, no tolero a los políticos que se esfuerzan para inducir a sus manifestantes a protestar contra el gobierno, ¿no? Bueno, todas estas cosas pasan. La inducción se trata de un término, más allá del análisis que hicimos recién que venía del latín, se trata de un término que se encuentra formado por tres componentes latinos. El prefijo in es uno de ellos, que es sinónimo de hacia adentro. El prefijo in, que es sinónimo de hacia adentro. Luego, el verbo. ¿Cuál es el verbo? Ducere, que puede traducirse como conducir. Y finalmente, el sufijo sion, que es equivalente a acción y efecto.
Por ejemplo, dentro del área de la química y la física es también habitual recurrir al uso del término inducción. En concreto, en estos casos podemos decir que existen grandes tipos de inducción. Uno es la inducción magnética y otro es la inducción electromecánica, ¿no? Son ejemplos de inducción. Ahora, lo que nos interesa a nosotros es la filosofía, ¿no? Que es el tema de estudio. Para la filosofía, la inducción es el procedimiento que consiste en extraer a partir de observaciones o experiencias particulares el principio general que está implícito en ellas. Esto quiere decir que el razonamiento inductivo permite obtener una conclusión general a partir de premisas con datos particulares. Un ejemplo de inducción en este sentido se produce cuando, tras observar distintos sucesos de una misma índole, se extrae una conclusión que se considera válida para todos los eventos de dicha naturaleza. Ahora, la inducción no es un procedimiento infalible, repito, la inducción no es un procedimiento infalible. Por ejemplo, una persona que no tiene ningún conocimiento sobre la población de Costa de Marfil y asiste a un partido de básquetbol de su seleccionado, puede notar que todos los jugadores miden más de 1,90 m, y al notar que las 12 personas que conoce de Costa de Marfil tienen la misma altura, por inducción puede creer que todos los marfileños miden 1,90 m, lo cual no es cierto. Es decir, estamos hablando de inducción, ¿verdad? Se repito, en la filosofía la inducción es el procedimiento que consiste en extraer a partir de observaciones o experiencias particulares el principio general que está implícito en ella. Y ahora vamos a hablar un poquito de deducción. El término deducción deriva del vocablo latino deductio y hace referencia al acto y la consecuencia de deducir. Este verbo, a su vez, alude a extraer una conclusión o a descontar un cierto monto. Son ejemplos, ¿no? Por ejemplo, esta mañana cuando me levanté no estabas en casa, así que por deducción supongo que habrás pasado toda la noche afuera. Esto es lo que le decimos a nuestros hijos. O si no, el gobierno provincial anunció que aplicará una deducción del 2% sobre todos los depósitos bancarios que superen, no sé, 10.000 pesos. Entonces, el fisco permitirá la deducción del gasto de alquiler del impuesto inmobiliario. Muy bien. Son ejemplos. En el plano de la lógica, la deducción es un tipo de razonamiento a través del cual la conclusión es inferida necesariamente ¿de dónde? De los axiomas o las premisas. El razonamiento deductivo permite extraer la conclusión mediante reglas de inferencia. Vamos a ver cómo funciona la deducción a partir de premisas. Un ejemplo. Premisa 1. Todos los perros son animales mamíferos. Premisa 2. Bobby es un perro. Conclusión. Bobby es un animal mamífero. Como se puede advertir, si la totalidad de los perros son animales mamíferos y Bobby es un perro, la deducción lógica es que Bobby también es un animal mamífero, ya que es un perro. Es decir, deducir en este marco consiste en la extracción de una verdad particular partiendo de un principio general. Hay
hay una palabrita que es el teorema de la deducción. Entonces tenemos que decir que se conoce con el nombre del teorema de la deducción en el ámbito de la lógica proposicional, la de primer orden y otros sistemas formales a un metateorema que se usa con mucha frecuencia para llevar a cabo la demostración de otro. Un metateorema es una de las ramas de la lógica y se enfoca en el estudio de los componentes y las propiedades de los sistemas lógicos. Entre estas últimas se destacan la completitud, la disibilidad y la consistencia. El teorema de la deducción puede definirse como la formalización de la técnica normal de demostración. En la vida cotidiana, en la vida nuestra cotidiana, fuera del ámbito académico y sin hacer uso de los principios de la lógica de forma escrita, aplicamos la deducción en un sinfín de situaciones, aunque no siempre lo hacemos con las herramientas adecuadas. Bien. Las premisas, cuando son verificadas, en los ejemplos que lo damos, cuando las premisas han sido verificadas, tanto la primera como la segunda, sin embargo, cuando visitamos un espacio natural por primera vez y vemos, por ejemplo, un animal desconocido para nosotros, es normal que deduzcamos su especie, aun si no contamos con ningún tipo de conocimiento científico. Bueno, chicos, con el tema deducción terminamos la octava clase del 22 de mayo. Bueno, así que yo les voy a dar un seminario con preguntas para que ustedes puedan ir respondiendo y vamos avanzando en el programa. Bueno, será hasta la próxima.